menor a 3. Bien, como esta es una variable que empieza en 0, seguro yo lo voy a ir incrementando. Como yo lo voy a utilizar como una variable que sea de tipo contador, que vaya contando. ¿Sí? Y la pongo aquí de modo que sea como una condición para la finalización de esta estructura do while. ¿Sí? Esto me va a generar el bucle. Luego voy a usar un contador para contar los números que se ingresa la persona y acumular los números que ingresa la persona. En este caso los números son de tipo doble. El contador es de tipo int, porque va a ir contando. El botoncito y la bolsita. Bien, lo primero que vamos a hacer, en este caso yo tengo la variable i en 0, ¿no? Cuando entra, yo lo incremento en 1. ¿Por qué? Porque yo decía, esta va a ser una variable de tipo contador, va a ir incrementándose de a 1. Lo siguiente, le pido un dato. Como él ingresó un dato, va a guardar en la variable número. ¿Y el contador en qué está? En 1, porque él recién ingresó su primer dato. Entonces esta variable es como estaríamos contando el ingreso, o sea, el número de la repetición que estoy haciendo. Va a ser la repetición número 1 y vale 1, ¿sí? Porque está ingresando el primer número. Luego acumulo el valor en mi acumulador, en la bolsita, y guardo esa variable número. Bien. Luego lo cuento en el otro contador, ¿no? Contador. Acuérdense, este contador i es solamente como un contador de la repetición. La primera, segunda repetición y así. Luego, ¿qué hacemos? ¿Preguntamos o no? ¿Y cuánto vale? Si valía 0, acá lo incrementé, vale 1. 1 es menor a 3, ¿verdadero? Sí. Vuelve a repetir. Vuelve a repetir. Aquí. Pero ya ejecutó una vez. ¿Cuánto vale ahí ahora? Y valía 1. Más 1 serían 2. 2. Es la segunda vez. Pido el número, acumulo, cuento. 2 es menor a 3, ¿verdadero o falso? Verdadero. Vuelve de vuelta. Ya se ejecutaron 2 veces, tengan en cuenta. Viene aquí. 2, le incremento en 1, vale 3 y vale 3, es la tercera vez. Pide un número, ya sería la tercera vez que está cargando el número. Acumulo y cuento. 3 es menor a 3, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Entonces se termina la estructura repetitiva. Ya no entra y sigue las siguientes acciones que tenemos aquí. La siguiente secuencia. La suma total es y muestro la bolsita. Y la cantidad total es y muestro el contador con nume, ¿sí? No muestro esta variable ahí. ¿Sí? Esto lo usé solamente para armar la condición aquí para que esto me repita 3 veces nada más. Podría haber puesto, si ponía menor o igual, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces se ejecuta? ¿Una más? ¿Sería 4 o no? Bien. Tienen que tener en cuenta esto, lo que se llama, cuando yo creo una variable y la utilizo para armar la condición, y esa variable se va incrementando de a 1, eso se llama la finalización del bucle, o sea, la finalización de este do while mediante un valor contador. ¿Sí? Cuando le pidan armarme una estructura, digamos, mediante un valor contador, bueno, créense una variable contador y aquí armen una condición de tal forma que cumplan con la cantidad de repeticiones que le dijeron. Si le dijeron 5, no, 4 digamos. Si me dijeron 4, ¿qué pasa? Tendría que haber hecho esto menor o igual o no, a 3. ¿Sí? Y ya cumpliría las 4 veces. A ver, sería para la vez 1, 2, para la 3, para la 4, ¿sí? Y a la 5 ya no entra. Sí, bueno, van probando aquí, sí, no exactamente, hay que probarlo después en la máquina. Sí, después vamos a hacer el video de práctica. Pero más o menos la idea. Si quieren, esta es finalización por contador. Ahí tienen que haber una variable que se vaya incrementando de a 1 dentro de la estructura repetitiva y esa variable la tengo que utilizar para armar la condición de terminación de esta estructura, do while. Bien, vamos a ver ahora qué es el ingreso. Hay dos tipos de do while, ¿sí? El que finaliza a pedido del operador. Si acá tenemos un ejemplo. Fíjense, ¿qué pasa si el enunciado no te dice cuándo va a terminar la repetición exactamente? Entonces vos podés asimilar que el ingreso va a finalizar a pedido del operador. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, acá tenemos una variable int, número, un contador de no positivo, un acumulador, dice suma, ¿no? Suma positivo, un acumulador de suma positivo en 0. Tengo el do while. Si te dice el ingreso finaliza a pedido del operador, ¿sí? Fíjense acá, esto va a ser repetitivo, todo esto se va a repetir. Lo que tienen que agregar es esto al final de sus acciones a repetir. Le van a preguntar a esta personita, ¿deseas continuar sí o no? Es como que le hacemos una pregunta. ¿Él qué te va a responder? ¿Un sí o un no? Porque vos le pusiste esto para que vea por la pantalla. Lo guardo en una variable respuesta. Fíjense esta variable respuesta, ¿dónde está? Está definida antes
¿De qué? De la estructura repetitiva. Respuesta string, es de tipo string, una respuesta. Leo con el next line, ¿sí? Lo que me ingresa esta personita, me dice sí. Luego esta variable la utilizo en el while, ¿para qué? Para armar la condición. O sea, yo le muestro este mensaje y le pido que guarden esta variable respuesta, y luego esa misma variable, yo la llamé respuesta en este caso, la utilizo aquí en el while, en la condición. Respuesta.equals es igual a la palabrita sí. Acuérdense, esto es para comparar equals, es para comparar con de tipo string la variable y con un valor de tipo string. Bien, esto es igual a esto, o sea, me ingresó un sí. Si se cumple, ¿qué pasa? Vuelve a repetir. O sea, si él me dice que sí, ¿qué pasa? ¿Quiere continuar? Sí, sí quiere continuar. Por eso le pregunto, ¿desea continuar sí o no? Él me dice que sí, entonces vuelvo a repetirle todo. O también puede ingresar por teclado un sí minúscula. Por eso le puse un no lógico. Puede ser esto o esto. Acuérdense, el no lógico funciona con que esto sea verdadero o esto sea verdadero, o los dos simultáneamente sean verdaderos. Bien, en este caso el usuario va a ingresar esto o esto. Bien, si ingresa esto, cualquiera de las, si la condición se llega a cumplir, vuelve. Por ejemplo, ahora le pedimos de vuelta, ¿sí? Bueno, le pedimos primero que ingrese un número, lo guardamos en un número. Como leemos un número, hacemos un next line para limpiar. Acuérdense que con next in limpiamos, guardamos el número, el valor que ingresa el usuario por la consola, pero nos queda como una basurita. Lo limpio con sc.nextLine, limpio esa basurita que quedó. Luego pregunto si el número es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que es positivo el número que ingresó o no. Y lo acumulo en el acumulador, ¿sí? Suma positivo. Y si no es positivo, lo cuento como no positivo. Bien, luego le hago la pregunta, la dichosa pregunta, ¿desea continuar sí o no? Leo la variable respuesta y depende de lo que me diga él. Si me dice que sí, vuelvo. Si me dice que no o cualquier otra cosa, se termina esto. Fíjense, si no me ingresa un sí, me ingresa un no, imagínense. No es igual a sí, no, falso. No es igual a este sí minúscula, tampoco. Entonces, si esto no se cumple y esto no se cumple, todo termina. Entonces sigan las siguientes líneas. La cantidad de negativo es, y muestra los contadores y el acumulador. ¿Bien hasta ahí? Esto es lo que se llama, generalmente, vieron, como que él ingresa un dato o no, en una variable. Y esta variable yo la utilizo para terminar la repetición. Depende de lo que él ingresa, esta repetición se va a terminar. ¿Sí? Eso es cuando le pide el ingreso finaliza a pedido del operador o usuario, ¿sí? O cuando la persona lo requiera. Eso se llama finalización por centinela, ¿sí? Finalización del bucle por valor centinela. Quiere decir que yo en la estructura repetitiva le pido un valor al usuario y esa variable la utilizo para armar la condición. ¿Por qué? Porque depende de lo que él ingresa. Si él me ingresa que sí, sigue la repetición. Pero si me ingresa que no, se termina la repetición o no, si no cumple. Esta es una de las formas. Esto es cuando ha pedido del operador. Y esto es lo que se llama finalización por valor centinela. Es cuando un valor que se ingresa se determina la finalización de la repetición. Bien. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Entonces, él me está pidiendo, vos le estás pidiendo un valor. Lo guardo aquí. Y esto lo uso como condición, para armar la condición. Entonces, como que está condicionado. Entonces, eso se llama finalización mediante un valor centinela. Veamos este ejemplo. Tenemos prácticamente lo mismo, una variable número, un contador no positivo, sumador de positivos. Le pedimos un número y acá está prácticamente el mismo algoritmo que tenemos aquí. Pero fíjense, yo le saqué esta parte ahora. Porque dice el enunciado no me dice, no me dice nada. Que es a pedido del operador, no me dice nada. Bien, entonces, fíjense, aquí dice número es distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, él ingresa un número o no. Esta persona ingresa un número. Si el número es positivo, se acumula. Y si no, viene y se cuenta como no positivo. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, número distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, él ingresa un 5. 5, bueno, se va hacia aquí. Y después, ¿qué pasa? 5 es distinto de 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. Vuelve de vuelta. Le pide un número, un 3, en mi ingresa. Imaginemos, hace toda esta selectiva. Después dice, 3 distinto de 0, verdadero. Vuelve de vuelta. ¿Sí? ¿Qué pasa si me ingresa un 0? Cuando él me ingresa un 0, ¿qué pasa? Bueno, hacemos esta selectiva y dice 0 es distinto de 0, ¿verdadero o falso? Falso. Y ejecuta la línea siguiente. O sea, se termina cuando esto ingresa un 0. Por ejemplo, a veces hay enunciados que le dicen el ingreso finaliza cuando la persona te ingresó un número igual a 0 y un número igual a 25, o te ingresó, no sé, una forma de pago igual a contado. A veces el enunciado te dice cuándo termina.
Bien, entonces a veces te dice el enunciado cuándo termina. ¿Sí? El ingreso finaliza cuando se cumple una determinada condición. La condición está exactamente en el problema, digamos. Bien, esa condición tienen que ponerla aquí. Por ejemplo, este bucle, esta repetición termina cuando el número que se ingresa es igual a 0. Pero ¿por qué pongo aquí distinto? Porque acuérdense, mientras